Ok. Bueno, Dios les bendiga, hermanos. Doy gracias a Dios por poder compartir una porción de las Escrituras, hermanos. El Señor les bendiga y les guarde. Damos gracias al Padre de nuestro Señor Jesucristo por estar aquí con ustedes reunidos. El tema de hoy va a ser el Espíritu de Jesucristo. Para los que no conocen, pues se les va a hacer un poquito pues nuevo, ¿no? Para los que ya tenemos tiempo escuchando acerca del Espíritu de Cristo, pues es un repaso. Bueno, normalmente la mayoría de las personas cuando escucha del Espíritu de Cristo piensa que estamos hablando del Espíritu Santo, ¿sí? Todo se lo adjudican al Espíritu Santo, ¿sí? Pero vamos a ir viendo a la luz de las Escrituras que el Espíritu de Cristo es un espíritu diferente al Espíritu Santo, ¿sí? Vamos a ir viendo, pues, quién es ese Espíritu de Cristo, para qué nos sirve y cómo lo podemos obtener, ¿sí? La siguiente, hermano. Bueno, hablando de Dios, Dios dice la palabra en Juan en 4:24, dice Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Bueno, conocemos la naturaleza de Dios. Vamos a ver el siguiente texto. Dice en 2 Corintios, en el 3:17, dice, porque el Señor es el Espíritu y donde hay el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Bueno, aquí exclusivamente dice el Espíritu del Señor, ¿sí? Hablando del Señor Jesucristo. La siguiente, hermano. Bueno, dentro de la naturaleza de Dios, hermanos, Dios tiene 7 espíritus, no solamente, normalmente nos han mencionado, ¿no? Que Dios es trino, que Dios es Padre, Hijo y Espíritu Santo, pero es como si fuera un ABC, es una forma básica de explicar la naturaleza de Dios, pero en realidad Dios tiene 7 espíritus y lo podemos ver aquí en este versículo. Dice, y miré y aquí en medio del trono y de los 4 animales y en medio de los ancianos estaba un cordero como inmolado que tenía 7 cuernos y 7 ojos, que son los 7 espíritus de Dios enviados en toda la tierra. El texto es de Apocalipsis 5, ¿sí? Solo que por ahí se me pasó, no sé por qué. En Apocalipsis 3:1 también dice, y escribe al ángel de la iglesia de Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas. Dice estas cosas, yo conozco tus obras que tienen nombre, que vives y estás muerto. Pero aquí dice específicamente que Dios tiene 7 espíritus. Y vamos a hablar de uno de ellos, que es el Espíritu de Jesucristo. Vamos al siguiente, hermano. Dice el Espíritu de Jehová. El Espíritu de Jehová es el Espíritu del Señor Jesucristo, hermanos. En Isaías, en el 11:2, dice, y reposará sobre él el Espíritu de Jehová, Espíritu de sabiduría y de inteligencia, Espíritu de consejo, de fortaleza, Espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. Aquí podemos ver los 7 espíritus de Dios, ¿sí? Pero vamos a hablar acerca del Espíritu del Señor Jesucristo, que es el Espíritu de Jehová. Y vamos a ir viendo a continuación. La siguiente, hermano. Bueno, aquí en 2 Pedro, en el 2:21 dice, porque la profecía no fue en los tiempos pasados traída por voluntad humana, sino los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados del Espíritu Santo. Bueno, aquí nos está hablando todos los grandes hombres de la fe, ¿sí? Han hablado a través del Espíritu Santo, pero los 3 son Espíritu Santo, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son santos, ¿no? Pero ¿de cuál espíritu está hablando? Vamos a ir viéndolo en la siguiente diapositiva. En Apocalipsis 4:8 dice, y los 4 animales tenían cada uno por sí 6 alas alrededor y de dentro estaban llenos de ojos y no tenían reposo día
ni noche, diciendo, Santo, Santo, Santo el Señor Dios Todopoderoso, que era y que es y que ha de venir. Bueno, el Padre es santo, el Hijo es santo y el Espíritu Santo también es santo, ¿sí? La siguiente, hermano. Bueno, aquí en Primera de Pedro, en el 1:11, dice, escudriñando cuándo y en qué punto de tiempo significaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual pronunciaba las aflicciones que habían de venir a Cristo y las glorias después de ellas. Bueno, hermanos, sabemos que todos los grandes hombres de la fe en el Antiguo Testamento profetizaban a través del Espíritu de Cristo, que es el Espíritu de Jehová. ¿Sí? La siguiente, hermanos. Bueno, y a través, ¿por qué es importante que nosotros obtengamos el Espíritu del Señor Jesucristo? Sabemos, hermanos, que el Espíritu Santo nos va a mostrar el camino para poder llegar a Jesucristo, pero no hay otro nombre dado a los hombres por el cual el hombre pueda ser salvo. Y somos salvos a través de creer en el Señor Jesucristo, pero a través, una cosa es creer en Él y otra cosa es tener vida eterna, hermanos, ¿sí? Y a través de obtener su Espíritu, nosotros vamos a obtener esa vida eterna. Dice en Juan 10:28, y yo les doy vida eterna y no perecerán para siempre, ni nadie las arrebatará de mi mano. Dice en Proverbio 8:35, dice, porque el que me hallare, hallará la vida y alcanzará el favor de Jehová. La siguiente, hermano. Dice en Juan, en el 5:11 y 12, dice, y este es el testimonio, que Dios nos ha dado vida eterna. Y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo, tiene la vida. El que no tiene al Hijo, no tiene la vida. Este texto, hermanos, es muy claro y muy específico porque no dice el que cree en el Hijo tiene la vida. Dice el que tiene al Señor, el que tiene al Hijo tiene la vida. No dice el que cree en Él, dice el que lo tiene, ¿sí? En Romanos en el 8:9 dice, mas vosotros no estáis en la carne, sino en el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, dice, el tal no es de él. Si nosotros no tenemos el Espíritu del Señor Jesucristo, no vamos a tener vida eterna, hermanos. Por eso es que es importante que todos los que estamos escuchando sepamos que necesitamos obtener el Espíritu del Señor Jesucristo. En la mayor parte de los estudios que están en internet, todos los, pues casi la mayoría de los textos que se refiere al Espíritu Santo lo hacen, se lo adjudican a la tercera persona de la Trinidad. Sin embargo, aquí nos habla del Espíritu del Señor Jesucristo, hermanos. Hay que pues tener claro esa parte. Dice en Primera de Juan, en el 2:17, dice, y el mundo se pasa y su concupiscencia, dice, más el que hace la voluntad de Dios, dice, permanece para siempre. Y sabemos que la voluntad de Dios es nuestra santificación. El Señor les decía, sí, en Mateo en el 7:21 dicen, aquel día me dirán, Señor, Señor, en tu nombre echamos fuera demonios, profetizamos, predicamos, dice, no os conozco, apartaos de mí, dice, obradores de maldad. Dice, solamente los que hagan la voluntad del Padre, dice, que está en el cielo, dice, entrarán en el reino de Dios. Entonces, para que nosotros podamos entrar al reino de Dios, necesitamos hacer la voluntad de Dios, ¿sí? Y tiene que ver con el Espíritu del Señor Jesucristo, ¿sí? La siguiente, hermano. Bueno, hay un espíritu, vamos a ver, un espíritu que es el que nos va a santificar, ¿sí? Y tenemos que tenerlo muy, muy claro. En 2 de Tesalonicenses, en el 2:13 dice, mas nosotros debemos dar siempre gracias a Dios por vosotros, hermanos, amados del Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salud, por la santificación del Espíritu y fe de la verdad. Pero dice por la santificación del Espíritu. Hay un Espíritu que nos santifica y ese Espíritu es el Espíritu de Jesucristo.
Vamos a verlo en el siguiente texto. Dice en 1 Corintios 1:2, a la iglesia de Dios que está en Corinto, dice, santificados en Cristo Jesús, llamados santos, y a todos los que invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo en cualquier lugar, Señor de ellos y nuestro. Bueno, aquí está muy claro, el Espíritu del Señor Jesucristo es el que nos va a santificar. La siguiente, hermanos, dice en Romanos 1:4, el cual fue declarado Hijo de Dios con potencia según el Espíritu de santidad. Bueno, somos hechos hijos a través de ese Espíritu de santidad que es el Espíritu del Señor Jesucristo, hermanos. ¿Sí? La siguiente. Dice en Gálatas, en el 4:5, para que redimiese a los que estaban debajo de la ley, dice, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. A través de obtener el Espíritu del Señor Jesucristo, hermanos, tenemos la bendición de ser llamados hijos de Dios, pero somos hijos adoptivos, ¿sí? Aquí está muy claro este texto. La siguiente, hermano. Dice en Romanos 8:15, dice, porque no habéis recibido el espíritu de servidumbre para estar otra vez en temor, mas habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos, Abba Padre, que el Padre venga a nosotros, pero es un espíritu de adopción. El espíritu de Cristo es un espíritu que nos hace hijos adoptivos. La siguiente, hermano. Dice en 2 Timoteo, en el 4:22, dice, el Señor Jesucristo sea con tu espíritu. La gracia sea con vosotros. Amén, dice. Bueno, aquí lo que quería resaltar es esto, ¿no? Que en sí Dios quiere que su espíritu sea con nosotros, hermanos, que venga a morar a ese espíritu que está en nuestros huesos, ¿sí? La siguiente, hermano. Bueno, ¿y cómo podemos obtener el Espíritu de Jesucristo? Ya una vez que sabemos que es diferente al Espíritu el Espíritu Santo de la tercera persona. Dice en Mateo, en el 10:37 y 38, dice, el que ama a padre o madre más que a mí, no es digno de mí. Y el que ama hijo o hijas más que a mí, no es digno de mí. Y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. Dice, el que hallare su vida, la perderá, y el que perdiere su vida por causa de mí, la hallará. Bueno, hermanos, cuando el hombre antepone cualquier cosa antes que a Dios, no es digno de tener el Espíritu del Señor Jesucristo, porque el primer mandamiento es amarás a Dios sobre todas las cosas, ¿sí? Y el segundo es, dice, amarás a tu prójimo como a ti mismo, pero nosotros tenemos que amar en primer lugar a Dios, ¿sí? Y debemos de seguirle. Dice, el que me sigue no andará en tinieblas. Los discípulos, el Señor les dijo, sígueme, y le siguieron, ¿sí? El Señor nos dice no, lo mismo a nosotros, que le sigamos, ¿sí? Entonces, tenemos que seguirle, y en ese seguirle, hermanos, representa también que vamos a padecer por causa del Señor Jesucristo. La cruz representa un padecimiento, ¿sí? Entonces, para que nosotros seamos dignos del Señor, tenemos que padecer, porque nos ha dado dos derechos o dos concesiones el Señor, que creamos en Él, pero que también padezcamos por Él, ¿sí? Entonces es importante, hermanos, que nosotros padezcamos por causa de su nombre para poder obtener el Espíritu del Señor Jesucristo, ¿sí? La siguiente, hermano. Bueno, y también tiene que ver con un pacto con sacrificio. Dice en Salmo 55, juntadme a mis santos los que hicieron pacto conmigo con sacrificio, ¿sí? Entonces, para obtener el Espíritu del Señor Jesucristo, el hombre tiene que entrar en ese pacto. Viene una consumación de cristianos, hermanos, que es la grande tribulación, donde el hombre va a poner lo que más ama, que es su vida, ¿sí? Y la va a poder, dice, el que perdiere su vida por causa de mí, dice, la hallará. Y el que la trate de salvar, dice que la va a perder, ¿no? Entonces es muy importante que el hombre sepa esto, que a través de ese padecimiento, de ese sacrificio, de ese castigo, como dicen hebreos,
en el capítulo 2, versículo, en el 12:5, dice que no menospreciemos el castigo del Señor cuando de Él somos reprendidos, porque Él al que ama lo castiga y recibe, y lo recibe por hijo. Dice ahí mismo en Hebreos, en el 12:10, dice que nos castiga para que nosotros recibamos su santificación. Ese castigo tiene que ver con ese padecimiento, esa aflicción que vamos a atravesar todos los cristianos, hermanos, y que va a culminar con la muerte del verdadero cristiano. Dice, ellos le han vencido, dice, por la sangre del Cordero, dice, y no han amado más sus vidas hasta la muerte, ¿no? Entonces el hombre, pactando con el Señor Jesucristo a través de poder dar su vida por el Señor, ¿sí? Vamos a ser merecedores también a ser vestidos con el Espíritu del Señor Jesucristo, hermanos. Es muy importante que sepamos esto. La siguiente. Bueno, el Espíritu del Señor Jesucristo es parte de un bautismo, hermanos. Recordamos que el Señor Jesucristo, pues, fue bautizado y puso un ejemplo, ¿no? Y en ese ejemplo lo debemos de seguir. Sabemos que Juan dice que bautizaba en agua, dice Juan, dice, yo a la verdad os bautizo en agua. Dice más, detrás de mí viene uno que es más poderoso que yo, dice, el cual no soy digno de desatar la correa de los zapatos. Dice, él os bautizará en Espíritu Santo y en fuego. Bueno, en ese Espíritu Santo refiere, hermanos, también al Espíritu del Señor Jesucristo, ¿sí? Que es un bautismo. En Hebreos, en el capítulo 6, versículo 1 y 2, dice, por tanto, dejando la palabra de comienzo en la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento de arrepentimiento de obras muertas y de la fe en Dios, de la doctrina de bautismos y de la imposición de manos y de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. Entonces, hermanos, aquí dice la doctrina de bautismos, habla en plural, ¿sí? No solamente existe un bautismo en agua o en un bautismo en Espíritu Santo, ¿sí? Sino también hay 7 bautismos, porque el Señor quiere que nosotros seamos bautizados a través de sus espíritus, que Dios tiene 7 espíritus y vamos a ser bautizados por esos 7 espíritus, pero vamos a hablar del bautismo del Señor Jesucristo. Dice en Gálatas, ¿sí? En el 3:27 dice, porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis vestidos. Bueno, aquí habla exclusivamente de un bautismo de Jesucristo, hermanos. La siguiente, bueno, dice en Mateo 3:16 y 17, después que, dice, y Jesús después que fue bautizado, subió luego del agua, y he aquí los cielos le fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Y he aquí una voz de los cielos que decía, este es mi Hijo amado en el cual tengo contentamiento. Bueno, hermanos, aquí dice que el Espíritu de Dios descendió y venía sobre él. El Espíritu de Dios, hermanos, representa a los 3 espíritus, el Espíritu Santo de la tercera persona, el Espíritu de Cristo y el Espíritu del Padre, ¿sí? Entonces el Espíritu de Dios moraba en él. Bueno, esto ya lo vimos, dice en Marcos, en el 1:8, yo a la verdad os bautizo en agua, más él os bautizará con el Espíritu Santo. Pero vamos a ver de qué Espíritu Santo se refiere. La siguiente. Dice en Juan, en el 20:20, y como hubo dicho esto, sopló y díjoles, tomad el Espíritu Santo. Hablando, hermanos, de cuando el Señor Jesucristo resucitó, dice, estaban los discípulos juntos, reunidos, y se les apareció, dice que estaban a puertas cerradas, y se les apareció y se le puso en medio de ellos, ¿no? Y entonces dice que les dio de su espíritu. Dice, tomad el Espíritu Santo. Pero la mayoría siempre piensa que refiere al Espíritu Santo de la tercera persona, hermanos. Pero acuérdense que el Espíritu Santo de la tercera persona aún no había llegado, sino hasta que el Señor se fue, ¿sí? Y fue glorificado y regresó. Dice que
entonces, si no se iba él, dice que el Espíritu Santo no iba a venir. Y hablaba de la tercera persona, ¿sí? Hasta lo recibieron hasta los 50 días, ¿sí? Después de que resucitó, hermanos, en el día del Pentecostés, cuando ellos estaban todos reunidos, unánimes, dice que llegó un viento recio, dice que fueron bautizados y fueron llenos del Espíritu Santo, pero hasta en ese entonces, ¿por qué aquí dice que cuando se les apareció, les dio del Espíritu Santo? Porque refiere a su espíritu, hermanos, les dio de su espíritu. Aquí fueron bautizados con el Espíritu de Jesucristo, y en Hechos, en el capítulo 2, fueron bautizados con el Espíritu Santo de la tercera persona, ¿sí? Bueno, dice en Efesios en el 2:22, dice, en el cual vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en espíritu. Bueno, hermanos, Dios quiere que nosotros seamos una morada para que venga Dios a morar. ¿Y cómo va a morar? A través de que venga su espíritu a nosotros, hermanos. Dice Dios que Dios ya no habita en templos hechos de manos, sino que la morada de Dios somos nosotros. Dice en 1 Corintios en el 6:19, dice, ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestro? También lo dice en 1 Corintios en el 3:16, ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Entonces, hermanos, nosotros nos debemos de edificar para que venga Dios a morar a nosotros, pero es a través de esos espíritus de Dios, hermanos. Que venga el Espíritu Santo, que venga el Espíritu de Cristo y que venga el Espíritu del Padre. La siguiente, hermano. Dice en Efesios en el 3:17, dice que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, para que arraigados y fundados en amor podamos entender cuál es la anchura y la longura y la profundidad y conocer el amor de Dios que excede nuestro entendimiento. Pero dice que habite Cristo, ¿no? En nosotros. ¿Y cómo va a habitar? A través de su espíritu. La siguiente, hermano. Bueno, una vez que el Espíritu del Señor Jesucristo viene a nosotros, hermanos, viene de manera muy pequeña, es como si fuera una semilla, y esa semilla nosotros tenemos que hacerla crecer a través de esa leche espiritual, ¿sí? Que habla la Biblia, dice que bebamos esa leche espiritual, ¿sí? Y también a través de la oración, de la suministración a través del Espíritu del Señor Jesucristo. Dice en Filipenses 1:19 y 20, dice, porque sé que esto se me tornará a salud por vuestra oración y por la suministración del Espíritu de Jesucristo. Dice, conforme a mi mira, dice, y esperanza, que en nada seré confundido, antes bien en toda confianza, como siempre. Ahora también será engrandecido Cristo en mi cuerpo, o por vida o por muerte. Una vez que ya tenemos al Espíritu del Señor Jesucristo, lo tenemos que hacer crecer. Dice que lo vamos a engrandecer a través de la oración en el Espíritu del Señor Jesucristo. ¿Sí? La siguiente, hermano, por favor. Dice en Gálatas, en el 4:19, dice, hijitos míos, que vuelvo otra vez a estar de parto de vosotros, hasta que Cristo sea formado en nosotros. Cristo tiene que estar formados, hermanos, porque a veces tenemos el Espíritu del Señor Jesucristo, pero lo tenemos de manera pequeña, y entonces dice que en nada difiere del siervo, ¿sí? Porque el apóstol Pablo les decía a los corintios, dice, hay entre ustedes celos, contiendas, iras, disensiones, dice, no sois carnal todavía, dice, y habláis como niños, dice. Entonces, cuando nosotros no hacemos crecer el Espíritu del Señor Jesucristo, hay en nosotros esas contiendas, hay esos celos, hay iras, disensiones, ¿sí? Entonces nosotros, hermanos, necesitamos hacer crecer el Espíritu del Señor Jesucristo para que no haya nada de eso, ¿no? Al contrario, se vean los frutos, ¿no? Del Espíritu del Señor Jesucristo. La siguiente, hermano, por favor.
Dice en Hebreos en el 9:14, dice, cuanto más la sangre de Cristo, el cual por el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestra conciencia de las obras de muerte para que sirváis al Dios vivo. Bueno, este Espíritu Eterno, hermanos, es el Espíritu del Señor Jesucristo, el cual nos va limpiando nuestra conciencia, nuestra alma, y nos va a hacer crecer en el Espíritu del Señor Jesucristo, ¿no? Bueno, la siguiente. Y ya una vez cuando nosotros hacemos crecer el Espíritu del Señor, pues vienen esos frutos, así como el Espíritu Santo nos trae dones, que son 9, el Espíritu del Señor Jesucristo nos trae frutos. Y esos frutos dice que son, más el fruto del Espíritu es caridad, ¿sí? Que es el amor, ¿sí? Entonces en nosotros se debe de manifestar el amor de Dios, hermanos. Debemos de obrar amor, amor con el prójimo y amor con Dios, hermanos. Se debe de ver también ese gozo, ¿sí? Dice, como decía, dice por ahí una alabanza, dice, el gozo que tengo yo, dice, el mundo no me lo dio y no me lo puede quitar porque me lo da el Señor Jesucristo, hermanos. Cuando nosotros no tenemos gozo es porque el enemigo, hermanos, nos roba ese gozo, pero el gozo que viene de parte del Señor, que es un fruto, lo tenemos que tener, hermanos. Dice, gozosos en la esperanza, hermanos. Esa esperanza de que el Señor nos va a volver a dar vida y que vamos a estar con Él en el tiempo milenial aquí en la tierra y en los cielos en una eternidad de eternidades, hermanos. Entonces ese gozo, ¿sí? Esa esperanza de gozo nos debe mantener siempre, hermanos, a través de que haya aflicciones en el mundo. Dice, en el mundo tendréis aflicción, mas confiad, dice, yo he vencido al mundo. Tenemos que permanecer gozosos, hermanos. También paz, la paz, hermanos, no la paz, dice, mi paz os dejo, mi paz os doy, dice, no como el mundo la da, yo la doy. Entonces la paz que viene del Señor, hermanos, nos da una tranquilidad, hermanos, una seguridad, ¿sí? Una confianza a través de su espíritu, ¿no? Y también, pues nos hace tolerantes, hermanos, una vez que nosotros empezamos a crecer en el Señor Jesucristo, pues también se va ejercitando esta tolerancia, ¿sí? Dice que nosotros soportemos los unos a los otros, que los más fuertes, dice que soportemos las flaquezas de los más flacos, hermanos. Dice que llevemos las cargas los unos de los otros y así nosotros cumplimos la ley de Jesucristo, pero tenemos que ser tolerantes, hermanos. Debemos de aceptar a nuestro prójimo tal y como es, hermanos. Si el Señor nos acepta con todos nuestros defectos, con todos nuestros errores, hermanos, nosotros también debemos de aceptar a nuestro prójimo, hermanos. Dice que nosotros nos consideremos a nosotros mismos. Cuando alguien se equivoca, que no le pongamos el dedo, más bien que le demos la mano para que podamos seguir adelante, hermanos. Sí, porque es necesario que nosotros nos exhortemos los unos a los otros para que vayamos presentando hombres santos al Señor Jesucristo, para que podamos presentar frutos, ¿sí? Dignos, ¿sí? Y que podamos presentar hombres perfectos, ¿sí? Que eso es lo que Dios quiere, hermanos, pero necesitamos ser tolerantes. Dice que con la misma vara que nosotros medimos, que seremos medidos. Entonces, hermanos, dice que no juzguemos si no queremos ser juzgados, sino al contrario, que seamos más tolerantes, hermanos, que el Señor nos dé esa tolerancia y que seamos benignos, ¿no? Dice que hagamos siempre el bien, dice que de preferencia hagamos bien a los domésticos de la fe, pero sí es importante, hermanos, que nosotros siempre hagamos el bien. Dice que hagamos, que padezcamos, dice que haciendo el bien, si la voluntad de Dios así lo quiere, hermanos, ¿sí? Que seamos bondadosos, ¿sí? Que tengamos misericordia, hermanos, con el prójimo, ¿sí? Que Dios ya tuvo misericordia con nosotros y la sigue teniendo. Nos equivocamos y pecamos y confesamos nuestros pecados y el Señor nos perdona porque es misericordioso, porque es grande en misericordia, hermanos. También nosotros tenemos que ser misericordiosos, ¿sí?
con nuestros hermanos, con nuestro prójimo. Y también pues uno de los frutos pues es la fe, que es muy importante, hermanos, con la cual vencemos al mundo, ¿sí? Esa fe que viene del Señor Jesucristo, que nos va haciendo que tengamos mayor certeza y mayor confianza en el Señor Jesucristo. Y mansedumbre, hermanos, dice que seamos mansos, ¿sí? Entonces el Señor puso un ejemplo de obediencia, de mansedumbre. Dice que como oveja fue llevado al matadero, hermanos. Dice que no abrió su boca, fue de manera, pues fue manso, hermanos. Dice, que que llevemos las cargas al Señor Jesucristo, porque Él nos enseña un camino también de obediencia, que seamos mansos, ¿no? Y que tengamos esa templanza, ¿sí? Que también es un fruto del Señor Jesucristo para poder soportar todo, hermanos, ¿sí? Que cuando nos hagan pasar por el fuego, que tengamos esa templanza de poder soportar todo, hermanos, que nada nos va a apartar del amor de Dios, ¿sí? La siguiente, hermano, por favor. Bueno, ese espíritu de mansedumbre, hermanos, es muy importante. Dice en Gálatas, en el 6:1, dice, hermanos, si alguno fuere tomado en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restaurar al tal con el espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo porque tú no seas también tentado. Entonces es parte de ese fruto del Señor, del espíritu del Señor Jesucristo, hermanos. Entonces, pues hay que de manera, ahora sí que hay que exhortar al hermano que ha caído, que le demos la mano para que siga adelante y no golpearlo al hermano porque se va a ir y no va a regresar. Al contrario, hermanos, hay que tratarlo con amor del Señor, porque el Señor nos ama, hermanos, y nosotros también debemos de amarnos los unos a los otros, hermanos. Es un mandamiento que el Señor nos dejó. Dice, un mandamiento nuevo os doy, que os améis los unos a los otros. La siguiente, hermano. Bueno, el Espíritu del Señor Jesucristo es una vestidura, hermanos. Dice en 2 Corintios, en el 1:22, dice, el cual también nos ha sellado y dado la prenda del Espíritu en nuestros corazones. Es una vestidura, hermanos, el Espíritu del Señor Jesucristo. Vamos a verlo también más adelante. El siguiente. Dice en Apocalipsis 7:13 y 14, dice que Juan le pregunta a uno de sus ancianos, dice, y respondiendo uno de los ancianos diciendo, porque Juan antes le pregunta, ¿quiénes son estos que están de ropas blancas y de dónde han venido? Dice, y respondiendo uno de los ancianos diciéndome, estos que están vestidos de ropas blancas, ¿quiénes son y de dónde han venido? Y yo les dije, Señor, tú lo sabes. Y él me dijo, estos son los que han venido de grande tribulación y han lavado sus ropas y las han blanqueado en la sangre del Cordero. Bueno, hermanos, es importante que nosotros tengamos el Espíritu del Señor Jesucristo cuando venga esa grande tribulación, para que nuestras ropas sean lavadas, ¿sí? Y blanqueadas en la sangre del Cordero, hermanos. En Apocalipsis, en el 3:5, dice, el que venciere será vestido de vestiduras blancas. Hay uno que ya tendrá esa vestidura, que tendrá ya el Espíritu del Señor Jesucristo cuando venga esa tribulación, y otros que apenas van a adquirir ese Espíritu del Señor Jesucristo, dice, refiriéndose a esas vestiduras, dice, el que venciere será vestido de vestiduras blancas, ¿sí? En Apocalipsis, en el 6:11, y les fueron dadas sendas ropas blancas, y fuéseles dicho que reposasen todavía un poco de tiempo hasta que se completaran sus consiervos y sus hermanos que también habían de ser muertos con ellos. Bueno, hermanos, hemos hablado que a través de la aflicción, del padecimiento, del castigo, ¿sí? Que vamos a atravesar todos los hermanos en Cristo, ¿sí? Nos va a traer consigo que seamos bautizados con el Espíritu del Señor Jesucristo, ¿sí? Si somos dignos de Él, ¿sí? En este caso, pues habla de estos hombres que fueron,
que no amaron más sus vidas hasta la muerte, ¿no? Porque viene un tiempo donde vamos a padecer y vamos a morir por causa de nuestro Señor Jesucristo. La siguiente, hermano. Bueno, otra, ¿para qué nos sirve el Espíritu del Señor Jesucristo? Bueno, pues nos libra de la ley mosaica, hermanos. Esa ley mosaica que Dios nos dio y que aún está vigente, nadie la pudo cumplir, hermanos. Nadie más que el Señor Jesucristo. Por eso el hombre que se quiere justificar por la ley dice que de la gracia ha caído, que son vacíos de Cristo. El Espíritu de gracia, hermanos, es el Espíritu del Señor Jesucristo. Y el Espíritu del Señor Jesucristo nos libra de esa ley del pecado, que es la ley mosaica, y de la muerte. No de la muerte física, porque todos los hombres, hermanos, vamos a morir, porque está establecido que el hombre muera una vez y después el juicio. Dice, porque así como en Adán todos mueren, en Cristo todos seremos vivificados. Pero habla de una segunda muerte, de una muerte espiritual, como dice en Apocalipsis 26, dice, bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección, dice, la segunda muerte no tiene potestad en estos. Antes serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él 1000 años. Entonces, de la muerte que habla aquí es de la segunda muerte, de una muerte espiritual, hermanos. El hombre que tenga el Espíritu del Señor Jesucristo ya no va a morir, ¿sí? Espiritualmente, sino al contrario, la dádiva del Espíritu es vida y paz, ¿sí? Es que tengamos vida eterna a través del Espíritu del Señor Jesucristo. En 2 Corintios, en el 1, 3 y 4, dice, bendito sea el Dios y Padre del Señor Jesucristo, el Padre de misericordias, el Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier angustia, con la consolación con que nosotros somos consolados de Dios. Bueno, hermanos, el Señor es nuestro consuelo, nos da consuelo, hermanos. Sabemos que el Espíritu Santo de la tercera persona nos consuela, que el Espíritu de Cristo nos consuela y que el Espíritu del Padre dice también que nos envía el otro consolador, dice que estará con vosotros para siempre, ¿no? Entonces nosotros también, hermanos, tenemos que consolar a otros hermanos, porque hay otros hermanos que están padeciendo, que están atravesando tribulaciones, persecuciones, hay hermanos que están padeciendo en medio de la guerra actualmente y que también nosotros tenemos que orar por ellos, ¿sí? A esos hermanos que en otros países están muriendo por la fe en el Señor Jesucristo. Hay que también consolarlos como Dios nos consuela a nosotros. El siguiente, hermano. Bueno, en Mateo, en el 18:20, dice, porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy en medio de ellos. Bueno, hay que saber, hermanos, aclarar aquí, dice que donde están 2 o 3 personas congregados en su nombre, ahí está el Señor. Pero se refiere al Espíritu del Señor Jesucristo, hermanos. ¿Sí? Dios tiene esos 7 espíritus, pero hay millones de esos espíritus que andan recorriendo toda la tierra y que donde están 2 o 3, ahí está uno de ellos que es el Espíritu del Señor Jesucristo, hermanos. ¿Sí? También en Salmos, en el 34:7, dice que el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Entonces quiere decir que hay muchísimos ángeles de Jehová, hay millones de millones, ¿sí? Porque hay mucha gente que le teme a Jehová, hermanos, y hay muchos que nos estamos congregando 2 o 3. Ahí en medio hay un Espíritu del Señor Jesucristo, hermanos. Aquí donde estamos ahorita está el Espíritu del Señor Jesucristo, hermanos. Y esto el hombre lo tiene que creer, hermanos. Bueno, el Espíritu del Señor Jesucristo, hermano, que es el Espíritu de Jehová, nos trae fortaleza. En Zacarías, en el 4:6, dice, entonces respondió y hablóme diciendo, esta es palabra de Jehová a Zorobabel,
en que se dice, no con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Hermanos, ¿se acuerdan de cuando una alabanza que decía que a la sombra de Pedro dice que sanaban los enfermos? Dice que no era la sombra ni tampoco Pedro, dice, sino era el espíritu del Nazareno que estaba en él. ¿Sí? Entonces, a través del espíritu del Señor podían echar fuera demonios, podían sanar enfermos, podían resucitar muertos, ¿sí? Porque en Cristo está la potencia de Dios, hermanos, y es algo que está en su palabra. Dios nos dio esa autoridad de parte de Él, y con la autoridad de parte de Dios podemos nosotros echar fuera demonios, sanar enfermos y resucitar muertos, hermanos. Es una promesa de parte de Él, pero es a través de su espíritu, no es con nuestras propias fuerzas, hermanos. A veces nosotros queremos estar en pie con nuestras propias fuerzas, sino, y no es así, hermanos. Tiene que ver con la fortaleza que viene de parte de Dios a través de su espíritu. Por eso es muy importante, hermanos, que nosotros seamos bautizados de su espíritu, ¿sí? Y que lo obtengamos. El siguiente, hermano. Bueno, también el espíritu del Señor nos guía, dice en Salmo 143:10, dice, enséñame a hacer tu voluntad. Dice, porque tú eres mi Dios, tu buen espíritu me guíe a tierra de rectitud. Los grandes hombres de la fe, hermanos, en el Antiguo Testamento profetizaban a través del Espíritu de Jehová, a través del Espíritu de Jesucristo, hermanos. Aún el Espíritu Santo, la tercera persona, no venía en el Antiguo Testamento, ¿sí? Entonces, ese Espíritu es el Espíritu del Señor Jesucristo, es el que eh, profetizaba y nos guiaba, ¿no? Y los guiaba a los grandes hombres de la fe, hermanos. La siguiente. Bueno, aquí dice en Efesios, en el 2:18, dice que por él los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre, hermanos. Dice por él, a través de su espíritu, hermanos, nosotros tenemos entrada al Padre, hermanos. Dice en Juan, en el 14:6, dice, y Jesús dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. El camino nos los va a mostrar el Espíritu Santo, la tercera persona, nos muestra el camino para llegar a Cristo, y a través de Cristo, en Cristo nosotros tenemos esa vida eterna, hermanos, ¿sí? Y es el único que nos va a llevar al Padre. Es muy importante que nosotros lo sepamos. En Romanos, en el 8:15 dice, porque no habéis recibido el espíritu de servidumbre para estar otra vez en temor, mas habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos a Abba Padre. Entonces, una vez que el hombre pueda tener el espíritu del Señor Jesucristo lleno, va a clamar al espíritu del Padre. Entonces, a través del espíritu del Señor es el único espíritu que nos va a llevar al Padre. La siguiente, hermano. Dice, el espíritu del Señor Jehová es sobre mí. Dice en Isaías el 61:1, dice, el espíritu del Señor Jehová es sobre mí porque me ungió Jehová. Hame enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos, abertura de cárcel. También lo dice en el Lucas en el 4:18, hermanos. Entonces, eso es, hermanos, a lo que nos manda también el Señor, ¿sí? Dice que el Espíritu del Señor que sea sobre nosotros, hermanos. Tenemos que ser ungidos, hermanos, para que nosotros también podamos llevar esas buenas nuevas a los hombres, hermanos, para que puedan tener vida eterna, ¿sí? A darles esas riquezas espirituales a los pobres, ¿sí? A esos pobres ricos en fe y herederos del reino, hermanos. Hay que buscarlos, ¿sí? Dice que donde hay hermanos que están clamando conocer la verdad, el Padre se los da al Señor Jesucristo para que le enseñen esa verdad, hermanos. Nosotros lo que queremos es también
conocer, enseñar y presentar a todo hombre perfecto en Cristo Jesús, ¿no? También nos llama también para sanar, no solamente lo físico, hermanos, sino también a sanar el alma, hermanos, porque hay muchas personas que están quebrantados de corazón y el Señor nos trae esa sanidad a través de su espíritu, hermanos. Pero si nosotros tenemos el espíritu del Señor Jesucristo, podemos llevar esa sanidad espiritual a otros, hermanos, y pregonar esa libertad, porque Cristo, hermanos, el Espíritu de Cristo nos hace libres. Dice que donde hay el Espíritu de Cristo, allí hay libertad. Dice, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. El Señor nos hace libres, hermanos, y nos da vista, ¿sí? También dice que nosotros demos vista a otros, así como el apóstol Pablo, ¿sí? El Señor lo cegó, ¿sí? Porque andaba persiguiendo a los cristianos y los ciega y le da vista, pero le dice, para que abras tú los ojos, dice, para que abras los ojos espirituales de otros, ¿sí? Para que se conviertan de las tinieblas a la luz, ¿sí? De la potestad de Satanás al reino de su amado Hijo, hermanos. Entonces también el Señor nos da vista, nos abre la vista espiritual. También la profecía dice que nos alumbra, dice como una antorcha que alumbra un lugar oscuro. Entonces el Señor nos abre esa vista espiritual, hermanos, para que nosotros también podamos abrirle los ojos espirituales a nuestro prójimo, hermanos, y también podamos cumplir con esto que está en la palabra. La siguiente, hermano. Dice en Hechos, en el 2:17 y 18, dice, y será en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, y vuestros mancebos verán visiones, y vuestros viejos soñarán sueños. Pero dice en los postreros días, ya estamos en esos postreros días, hermanos, donde el Espíritu Santo, ¿sí?, de la tercera persona se está derramando sobre todo aquel que pide, ¿sí?, el Espíritu Santo, ¿sí? Y se derrama también el Espíritu del Señor Jesucristo sobre todo aquel que es digno del Señor Jesucristo, hermanos. Y también se derrama el Espíritu del Padre, hermanos, cuando el hombre le sigue de manera totalitaria, hermanos, porque es un todo por un todo. Le damos todo a Dios y Él nos da un todo, hermanos, ¿sí? La siguiente, hermanos. En 1 Samuel, en el 16:14 dice, y el espíritu de Jehová se apartó de Saúl y atormentábale el espíritu malo de parte de Jehová. Bueno, hermanos, así como nosotros podemos tener el espíritu de Cristo o el espíritu de Jehová, sí, pero también el espíritu, vemos un caso de que ese espíritu se puede ir del hombre, sí. En el caso de Saúl, pues se fue de él, se apartó. Y Dios permitió que un espíritu malo lo llegara a molestar, ¿no? Pero es muy importante que nosotros retengamos ese espíritu del Señor Jesucristo en nosotros para que el Señor nos los pueda dar, ¿sí? Porque dice la palabra que nada es nuestro, ni nuestro espíritu, ni nuestra alma, ni nuestro cuerpo es nuestro. Lo único nuestro es nuestra voluntad, hermanos. Y el Señor quiere que nosotros nos ganemos su espíritu para que esté con nosotros para siempre, hermanos. La siguiente, hermano. Dice en Miqueas, en el 3:8, dice, yo empero estoy lleno de fuerza del espíritu de Jehová y de juicio y de fortaleza para denunciar a Jacob su rebelión y a Israel su pecado. Bueno, hermanos, aquí vemos que Dios quiere que estemos llenos de ese espíritu de Jehová, esa llenura del espíritu del Señor Jesucristo, haga que clame al otro espíritu, dice al espíritu de Abba, Padre, para que venga el Padre a morar a nosotros, pero tenemos que ser llenos de su espíritu. La siguiente, hermano. En Juan, en el 6:63 dice,
La carne nada aprovecha. Dice, las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Lo que el Señor Jesucristo hablaba a sus discípulos eran espíritu, hermanos, ¿sí? Y Él daba ese espíritu que salía de su boca, hermanos, y los bautizaba, ¿sí? Nosotros también, cuando hablamos, hermanos, dice que de la abundancia del corazón habla la boca, hermanos. Lo que nosotros traemos es lo que llevamos a otros, hermanos. Es importante que nosotros tengamos el Espíritu de Cristo para que también pueda salir de nuestra boca, porque el Señor habla a través de nosotros. Nosotros somos un vaso, un recipiente que albergamos ese Espíritu de Dios, porque dice que Dios, que somos morada de Dios en espíritu, ¿sí? Para que el Espíritu de Cristo mora en nosotros y cuando nosotros hablamos, sea el Espíritu de Él el que habla a través de nosotros, hermanos. ¿Sí? Por eso nosotros debemos de hacer crecer el Espíritu del Señor Jesucristo para que salga de nuestros corazones, hermanos. De la siguiente, hermano. Bueno, es muy importante, hermanos, eso es todo. Es muy importante que nosotros obtengamos el Espíritu del Señor Jesucristo y que podamos hacer que otros también sean bautizados, hermanos, a través de su Espíritu, ¿sí? El Señor les bendiga y les guarde, hermanos. Amén.